Ahí está. Muy bien, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Me da mucho gusto que que estemos todos aquí para continuar eh, pues viendo las reflexiones que se han hecho en torno a la conquista de México. La clase pasada habíamos platicado un poco sobre la idea de América, ¿se acuerdan? De Sí, cómo esta idea del descubrimiento de América, pues tenía sobre todo implicaciones de carácter político, de dominación, y vimos algunos argumentos de cómo Edmundo Gorman, pues nos dice que no había, bueno, que no hay un fundamento filosófico real para decir que América fue descubierta, sino que eso respondía a los intereses españoles, de los conquistadores españoles. ujú, Y ahora, pues sí, vamos a entrar en algunas reflexiones filosóficas que surgieron justo en el momento en que comienza la conquista, ¿no? Para situarnos históricamente, pues sabemos que en 1521 Hernán Cortés conquista Tenochtitlán, o sea, es como la fecha característica que se da al la conquista, ¿no? Aquí tenemos una imagen de un códice donde pues, podemos ver a Hernán Cortés aquí con sus guerreros, y bueno, ya que aquí está la hadas. Malinche también, ¿no? Ujú. Y bueno, cuando Hernán Cortés, bueno, cuando cae Tenochtitlán y los españoles comienzan a entrar de manera más formal en México, había muchas como disputas, tanto de carácter intelectual como de carácter económico, y todas esas disputas se mandaban a España para que se resolvieran allá, ¿no? Pero como eran muchas, este, el rey Carlos V decidió eh, fundar una universidad aquí en América para que se pudiera resolver todas estas cuestiones. Y entre 1551 y 1553 se funda la Real y Pontificia Universidad de México. Aquí les puse un mapita, bueno, un plano de la época, ¿no? Donde aquí podemos ver que está la catedral y la universidad estaba por acá. O sea, es como un plano como muy esquemático, de la ubicación antigua de la Universidad Pontificia. Acá arriba, por ejemplo, está la Casa de la Moneda. Digo, las calles no son así de cuadraditas, pero uno más o menos se da una idea de por dónde estaba esta universidad. Y pues supuestamente se ha querido hacer a la UNAM una heredera de esta primera universidad de, de México. Aunque bueno, pues es más por cuestiones como de identidad y así, ¿no? Más que de hecho haya habido una continuidad histórica. ¿M? Pero bueno, entonces, después de que se funda esta universidad, pues empieza a entrar propiamente la filosofía aquí en México, aunque todavía hecha por españoles, ¿no? Y ahorita vamos a ver tres problemas que se generaron debido al contacto entre españoles e indígenas. El primer problema va a ser determinar la naturaleza de los indígenas, o sea, qué tipo de seres son los indígenas. Si son seres humanos plenos, o si no son, o si son de un carácter inferior o no, ¿no? Eh, pues porque de esto va a depender que pues, se les pueda o no hacer esclavos, ¿no? O sea, porque si son inferiores, pues entonces estaría justificado hacerlos esclavos. Ahorita vamos a ver con detalle
esos argumentos. El segundo tema es cómo incorporarlos a la cultura y a la religión española. Y el tercer problema es la legitimidad de la conquista. O sea, si la conquista que hicieron los españoles fue legítima o no. Entonces, esos tres son los temas que vamos a ver el día de hoy. Y para hacerlo, he elegido a dos personalidades muy importantes de aquella época, que son Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. ¿Alguna vez han escuchado alguno de estos dos? Sí. A A Bartolomé de las Bartolomé Casas sí, y Bartolomé. a A Ginés de Ginés. Más Sepúlveda famosos. no. Bueno, pues estos A dos Ginés de... No, pensadores, yo no, ¿eh? ¿no? Ah, bueno, pues se los No. presento. Bueno, les presento a Ginés de Sepúlveda. Estos dos Eso. pensadores se echaron ahí como una pelea entre ellos, entre ambos, que se conoce como la polémica de Valladolid. Ginés de Sepúlveda era un teólogo español que estudió en Italia, tuvo contacto con los Medici, este, era un experto en filosofía política, conocía muy bien a Aristóteles, incluso tradujo los escritos de política de Aristóteles al español y también le gustaba un Calu, poco la postura de Maquiavelo Calu. a las cuestiones. Gracias. Ujú. Y Bartolomé de las Casas fue un teólogo y sacerdote dominico cuya familia viajó con Cristóbal Colón. O sea, se cree que uno de sus tíos viajó en el primer viaje de Cristóbal Colón a América y luego su padre viajó en el último viaje que hizo Cristóbal Colón. Entonces, pues ahí tenía como contactos. Y Bartolomé también viajó a Cuba cuando era joven y acababa de terminar su carrera en Derecho Canónico. Hizo varios viajes de ida y de vuelta hasta que vino a México y se dedicó a evangelizar a los indígenas, ¿no? Y van a ser nuestras dos figuras de discusión. Ginés de Sepúlveda va a estar a favor de la dominación española y Bartolomé de las Casas va a estar en contra, o sea, a favor de la libertad de los indígenas. ¿Va? Ujú. Entonces vamos a ir viendo poco a poco sus argumentos. Esta clase va a ser un poquito más corta de lo que suelen ser las demás porque es muy argumentativa, ¿no? Entonces puede ser un poco más cansada de lo que suelen ser las demás. Y vamos a comenzar entonces. Ginés de Sepúlveda, como les digo, él cree que los españoles sí tienen derecho legítimo a conquistar América, ¿no? A hacerse dueños de América. Y su primer argumento va como sigue. Él dice, lo que es imperfecto debe someterse a lo perfecto. Y eso lo dice Aristóteles. Por Ujú. ejemplo, un niño debe someterse a sus padres, ¿no? Ujú. Porque el niño es, en comparación con sus padres, es imperfecto, ¿no? No se ha desarrollado plenamente. Hasta ahí uno puede decir, pues sí, órale, va, ¿no? O O sea, por ejemplo, Ginés veía menos a los indígenas, no los consideraba 100% humanos, y así, ¿no? O ajá, mientras exactamente, sí. Ajá. exactamente. Ajá. Y él pensaba que eran bárbaros, por Ujú. incultos y crueles, decía él, ¿no? Él decía, Ujú. los indígenas son bárbaros y por lo tanto deben someterse a los españoles. Ujú. Ujú. Los españoles son más perfectos, son más civilizados y entonces ellos son los que someten. Y en cambio los indígenas son menos civilizados, son crueles, son casi animales, entonces son los que deben ser sometidos, ¿no? Ahora les digo, Ginés de Sepúlveda vivió en México buena o criticaba pregunta, desde España, ¿eh? buena pregunta. No, él criticaba desde España.
Él Él nunca criticaba pisó desde tierra España, mexicana. Sí, sea, exactamente. nunca conoció a los indígenas. ni la Los, cultura que tenían. sí, es posible que sí los haya visto, ¿no? Porque se trajeron muchos indígenas a España, pero su cultura no la conocía realmente, ¿no? Ujú. Este señor, ¿cómo se llama? El que escribe la historia verdadera, Bernal Díaz del Castillo, Bernal habla Díaz del Castillo. maravillas de lo que era del pueblo de los aztecas. Se me fue el nombre, no es el Ujú, pueblo. De lo que era ujú, La el cultura dominio mexicana. azteca, la cultura azteca. Habla maravillas y dice que en muchas cosas, inclusive, podría decir que más los indígenas que los españoles, ujú. a ese nivel, ¿sí? Que eran Sí, sí, más sí, ordenados en algunas cosas, que eran ciertos rasgos que eran superiores los aztecas que los españoles. ¿Sí? Yo sí lo claro, creo. claro. ¿Qué es Sí, lo que dice Fray? ¿Eh? yo también lo creo perfecto. Sí, sí, sí. Eso dice este señor, el de la conquista de la Nueva España, Ujú. Ujú, Bernal Díaz del Bernal Castillo. Díaz del Castillo. Es que se me olvidan ujú, los nombres. Pero sí, A mí Bernal también Díaz, soy fatal de los nombres. ujú, Bernal Díaz del Castillo, habla de eso, no sé, de que eran más de lo que pensaban. Por eso preguntaba yo si el señor había vivido en España, digo, en México, o hablaba de lo que platicaban en España. Ujú. sí, ¿Sí? en efecto, él hablaba de lo que platicaban en España, ¿no? Sin embargo, también había una cosa aquí en contra, que era que decían si los indígenas hubieran sido una superior, una cultura Claro. superior, Ujú. entonces los indígenas hubieran llegado a España, sí, y no los españoles a América. Ujú. Ujú, Pero pues es lo Yo de creo toda que la vida. no, tampoco estoy de acuerdo con eso, porque los indígenas no tenían todavía esa necesidad, digamos. Ellos estaban muy contentos acá con sus cosas, digamos. Sí, O sea, no había necesidad, digamos. sí, 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 sí. Sí, lo que estamos viendo ahorita son los argumentos de los españoles que intentaban defender su dominación sobre, sobre los indígenas, ¿no? Y sí, en efecto, y yo me acuerdo haber leído que, por ejemplo, se alababa mucho los sistemas ay, ¿cómo se llama? De limpieza de las ciudades. O sea, que tenían sistema de drenaje, por ejemplo, y cosas así, que en la mayoría de las universidades, en las ciudades europeas no había, ¿no? O también sistemas de riego, o las chinampas, por ejemplo, que era algo que no existía en Europa así para nada, ¿no? Entonces, sí, sí, en efecto. Ay, bueno, y piensen también, por ejemplo, que los mayas tenían el cero, ¿no? El concepto de cero. O sea, que fue una invención maya, ¿no? Y que los europeos no lo tenían. Entonces, pues sí, sí, había muchas cosas en las que los aztecas eran superiores a los europeos. Y aún así, la idea de superioridad o inferioridad podemos cuestionarla, ¿no? O sea, Ujú. podemos pensar por qué tenemos que comparar las civilizaciones y poner como modelo a los europeos, ¿no? Ujú. sí, Otro ejemplo interesante es que se decía que los indígenas estaban atrasados porque no utilizaban la rueda, ¿no? Porque la forma en que ellos cargaban sus mercancías, pues se ponían aquí una banda y como una especie de mochila Ujú. y iban a pie, así cargando sus mercancías, ¿no? los, Y decían, los por, tamemes. ándale, exactamente, eso, ¿no? A memes. Ajá. Ajá. Y los europeos decían, no, pero pues es que están atrasadísimos porque no tienen ruedas, ¿no? Ujú. Pero pues uno puede eh, cuestionar, ¿y para qué?
¿para qué quieres ruedas si en América no hay animales de carga? No hay Ujú, animales lo suficientemente grandes como para jalar carretas, por ujú, ejemplo. Y sería más pesado jalar carretas con muchas personas. ujú. Pero conocían las ruedas, porque de hecho hay juguetes con ruedas. Hay así como esculturas de como perritos que tienen ruedas y son juguetes para niños, ¿no? Y que parecen, son como cochecitos, Ujú, ¿no? Entonces, sí tenían el concepto de rueda, sabían cómo funcionaba, pero simplemente era algo que no utilizaban en su realidad cotidiana, pues porque no la necesitaban y no la, como que sus condiciones no los impulsaron a necesitarlas, ¿no? Y justo por ahí van los argumentos de Bartolomé de las Casas para rebatir a Ginés de Sepúlveda. Bueno, lo que va a hacer Bartolomé de las Casas es intentar probar que los indígenas no son bárbaros, ¿no? O sea, porque el argumento de Ginés de Sepúlveda se basa en que si los indígenas son bárbaros, entonces merecen ser sometidos para civilizarlos, ¿va? Entonces, dice Bartolomé de las Casas, primero, los españoles también son muy crueles. O sea, cuando llegaron los españoles hicieron cosas muy crueles aquí. Y eso significa entonces que también son bárbaros, ¿no? O sea, ujú, si ese es el criterio, pues entonces los españoles son más bárbaros que los indígenas. ujú. Y él en un libro cuenta una anécdota, de hecho, que está muy tremenda. Él cuenta que en la isla de Cuba había un cacique que se llamaba Hatuey. Aquí, a ver si se ve aquí la imagen. Hatuey, Bueno, Hatuey, ajá, Hatuey era pues el jefe de una tribu y los españoles, pues tuvieron ahí problemas con la tribu, apresaron al jefe y lo quemaron vivo. Y entonces, cuando ya estaban a punto de quemarlo, llega un sacerdote y le empieza a, pues, como predicar la doctrina cristiana y le dice, si te conviertes al cristianismo, este, te vas a poder ir al cielo, ¿no? O sea, ni siquiera dijo, te vamos a perdonar ni nada, ¿no? O sea, es como, pues nada más le dijo, convértete ahorita y no te vas a ir al infierno. Y entonces el jefe Hatuey le preguntó, oye, ¿y el cielo, ese del que me hablas, está lleno de cristianos? Y el sacerdote le dijo, no, pues sí, sí, así es. Y el jefe le dijo, bueno, pues entonces yo no quiero estar en el cielo. Claro. Porque pues para él los cristianos eran todos estos cuates que hacían barbaridades, y crueldades con su pueblo, Ujú. ¿no? Que está buena eso. Ujú, Sí, o sea, uno dice, bueno, y ahí, en esos casos, ¿quiénes eran los verdaderos bárbaros? ujú, Pues los españoles, ¿no? ujú, Luego dice, a veces se llaman bárbaros a los que hablan otro idioma, ¿no? Y los indígenas hablan otro idioma. Dice, bueno, pero pues esto siempre ha ocurrido y en Europa, de hecho, se hablan muchos idiomas diferentes unos de otros, ¿no? Y, las personas que han aprendido los idiomas de los pueblos indígenas se han dado cuenta que son tan complejos como los idiomas europeos y algunos incluso más complejos que los idiomas europeos. ¿No? Por ejemplo, dicen que el náhuatl es igual o más complejo que el alemán. O sea, que tiene una gramática muy compleja, se pueden unir palabras para formar significados nuevos y son así unas cosas, El este, dimorfismo, mm, pues por ejemplo, el difracismo. difracismo, perdón. Por ejemplo, los difracismos son una característica del idioma náhuatl y es como, es difícil, este, aprenderlo, ¿no? Entonces, pues dice, según este criterio, los indígenas tampoco son bárbaros, porque sus lenguajes son lenguajes complejos
y les permiten hacer poesía y filosofía y todo lo que hacen los europeos con sus lenguajes. Ujú. Ujú. No me acuerdo si alguna vez les platiqué esta anécdota, pero este prejuicio de la inferioridad de los lenguajes está hasta el siglo XX. Un filósofo muy famoso llamado Heidegger decía, por ejemplo, que solo se puede hacer auténtica filosofía en griego y en alemán. Ah, en Y alemán, que los porque era en de, alemán. pues Ujú. sí, ajá. Y que los demás lenguajes no sirven para hacer auténtica filosofía, ¿no? O sea, ya es un prejuicio totalmente, pues, nacionalista, ¿no? O sea, no tiene nada que ver realmente con la complejidad de los lenguajes. Ujú. En segundo lugar, los indígenas tienen sus propias formas de gobierno. Se suele pensar que los bárbaros son pueblos pues que no tienen formas de gobierno establecidas o que son muy como anárquicos. Y Bartolomé de las Casas se da cuenta de que no, de que sus formas de gobierno son tan complejas como las de los españoles. Y que de hecho se parecen mucho en ciertos casos, como las monarquías española, ¿no? Ujú. Y el último argumento es, bueno, son bárbaros porque no son cristianos. Y ahí atrás Bartolomé de la Casa dice, bueno, que no sean cristianos no significa que sean bárbaros, porque Ujú. hay pueblos que no son cristianos, por ejemplo, los musulmanes, Ujú. ¿no? Y que tienen un nivel tecnológico muy alto. pero Ujú. son bárbaros. ¿Cómo? Ah, exactamente, ahora sí que son bárbaros en la tecnología y en la ciencia, ¿no? Conclusión, todo ser dotado de razón y manos, eso es muy interesante, o sea, dice razón y manos, es humano, ¿no? Y por lo tanto es libre por naturaleza, Ujú. ¿va? Sí. ¿Quedan claros estos argumentos que da Bartolomé de las Casas? Sí, ¿Están de acuerdo? ¿Creen que sí rebate a Ginés de Sepúlveda en este aspecto? sí. Ujú. Estoy de acuerdo con Muy bien. Bartolo. Ujú. Sí, y es que Bartolomé, pues sí vino aquí a América, sí convivió con los indios un montón, ¿no? También hay una anécdota un poco curiosa. Eh, Cuando Bartolomé de las Casas hizo su defensa de los indígenas, pues él decía que como son seres humanos, son libres por naturaleza, y entonces pues no debían ser esclavizados, ¿no? Porque gran parte de la disputa aquí era que si ganaba Ginés de Sepúlveda, entonces se legitimizaba la esclavitud. Ujú. Ujú. Este, y Bartolomé de las Casas dijo, no, pues los indígenas no pueden ser esclavizados, Ujú. pero los negros sí. Ujú. Ya, Ay. Y era como, ah, bueno, hombre, la incongruencia total. Ujú. carambas, ¿no? Y Ujú. ya después, conforme fue viviendo otras experiencias, se retractó de esas palabras, ¿no? Ujú. Pero, pues sí, era una cosa como que, pues sí, es que, no sé, como que a nosotros nos suena, nos parece lógico de manera automática que todos los seres humanos tengan la misma dignidad, ¿no? Y que incluso intentar defender la dignidad humana, pues es como un absurdo, o sea, como que nosotros decimos, pues es que es obvio, ¿no? Pero pues para estos cuates no era nada obvio. Claro. Ujú. Bueno, entonces, bueno, pues ahí está el argumento sobre la naturaleza de los indígenas. Número dos, o segunda disputa, la incorporación a la nueva religión.
Ginés de Sepúlveda decía que la religión debe ser propagada, o sea, así evangelizar a todos los indígenas y hay que obligarlos a aceptar la nueva religión. Y para ello se requiere de un ambiente de sumisión, ¿no? O sea, Ginés de Sepúlveda estaba de acuerdo en que cuando los españoles conquistaran, pues esa conquista generaría miedo a los indígenas y este miedo los haría más receptivos a aceptar la, la evangelización, ¿no? Porque se les presenta la evangelización como una palabra salvífica o salvadora. ¿No? Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿estarían de acuerdo con el argumento de Ginés de Sepúlveda en este punto? ¿Y por qué? Imagínense que son Bartolomé de las Casas y tienen que refutar este argumento. Digamos que la ¿Cómo? sumisión no viene porque la religión se propague, digamos, a menos de que obligues a los otros a dimitir de su religión y a incorporar una nueva, pero no puede ser las personas eh, puestas en sumisión para que tú les incorpores la nueva religión. Eso era lo que quería Ginés de Sepúlveda. Acuérdense que como Ginés de Bueno, Sepúlveda yo ajá, creo, Gonzi, que no solo ujú, Ginés de Sepúlveda, sino los españoles, porque bueno, ellos sí. les Ujú. convenía, pues, ¿no? La parte la sumisión de los indígenas para poder llevarse todo lo que ellos querían, pues, ¿no? O hacer lo que ellos querían. Sí, 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 ajá, también eso, ¿no? Oye, Y y se acuérdense que Ginés de contradice. Sepúlveda piensa que los indígenas son como niños, Ujú, o sea, que son como inferiores, o sea, que sí, no tienen como su razón plenamente desarrollada. ujú. ¿No? Pero ¿Me quieres decir algo? Sí. se contradicen los o sea, Bartolomé y todos los, dicen que los indígenas son libres, siempre y cuando pues se sometan a la religión católica. O sea, ya no son tan libres, ¿no? Claro. Tienen que asumir la Bueno, religión. Entonces ellos también ahorita, están torcidos en sus cosas. O sea, su esclavitud no era de darles azotes y ponerlos a trabajar. Su esclavitud para ellos era someterlos a las nuevas creencias, quitarles sus creencias anteriores y obligarlos a que ahora crean en cosas. También es un tipo ¿cómo se llama? De esclavitud y de sumisión, ¿no? Con las personas, Claro. ¿o no? sí, sí, o sea, sí, 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 vista desde nuestra perspectiva, sí. O sea, para estos personajes, pues no. O sea, la evangelización era la premisa básica y en lo que van a diferir o en lo que no van a estar de acuerdo Ginés y Bartolomé es en cómo se hace dicha evangelización, ¿no? Mm, Ginés dice que hay que obligar a los indígenas, ujú. o sea que hay que obligarlos con el miedo a creer en las creencias del cristianismo. Ujú. O sea, someter los GONS, ¿no? Para que crean. Sí, Claro. exactamente. Y Bartolomé de las Casas dice, espérate, hay que distinguir primero entre herejes y paganos. Ujú. ¿Ustedes entienden cuál sea la distinción entre estos dos conceptos? Entre Pues herejes y no. paganos. Ujú. O sea, ¿por qué serían cosas diferentes? Yo pienso que, no sé si esté bien, los herejes no creen en nada, los paganos creen en lo que no debes correcto, adoran otros dioses, todo lo que no son correctos para ellos. Bueno, no sé si esté bien o no, ¿verdad? ¿O sí? ¿Y los indígenas qué serían? ¿Herejes o paganos? Son paganos, porque ellos adoran a otras deidades, ¿no? Ujú. Ujú. No son herejes, son paganos, ¿no? Son ¿No? paganos, exactamente, sí. Pero Ujú. los herejes más bien son aquellos que conocieron la palabra verdadera, o sea, la palabra de la Biblia, y Y la rechazaron, decidieron no. o la Ujú. modificaron. Ujú. 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 Ok. Y entonces dice Bartolomé de las Casas, a los herejes
sí los puedes obligar, Ujú, Ah, porque ya conocieron la palabra y la rechazaron. Ujú. ujú, ujú, Pero a los paganos no los puedes obligar. ujú, Ujú. O ujú, sea, sabemos que a lo mejor esto no es lo más tolerante del mundo y así, ¿no? ujú, Este, pero bueno, pero ahí está el argumento que da. Hay que ponerse en como que en los zapatos ujú, ideológicos de este momento, ¿no? ujú, Entonces, pues sí, Bartolomé de las Casas dice, sí, a los herejes sí los puedes, perdón, obligar con la fuerza, con la violencia, ¿no? Porque ellos ya conocieron la palabra de Dios y la han rechazado. Pero los ujú, paganos nunca la han conocido. Entonces, ujú, ¿por qué comenzarías violentándolos? ujú. Ujú. Ok. Ujú, E incluso se basa en San Agustín. San Agustín sí decía de manera explícita que solo los herejes puedes obligarlos a renunciar a su creencia equivocada. Ujú. ujú, Pero a los paganos hay que persuadirlos. ujú, O sea, hay que llegar, hay que platicarles, hay que razonar con ellos, hacerles ver pues las ventajas o el mensaje de amor de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. ujú, Ujú. E incluso puede uno buscar similitudes con las creencias que ya tengan originariamente, ¿no? ujú, eh, o intentar como hacerlos ver cómo la venida de Jesucristo pues es la culminación de cierta historia humana y cómo pues también a ellos les beneficia esto porque ya no hacen sacrificios humanos, etcétera, etcétera. Bueno, ujú, los que hacían sacrificios humanos, ¿no? Ya vimos que no todos los pueblos lo hacían. E incluso hay una cosa bien interesante llamada arte tequitqui. El arte tequitqui es el arte que hacían los indígenas educados, pero es arte religioso cristiano con influencia de los indígenas, o sea, con sus propias maneras de ver el mundo. Y aquí les pongo una cruz que es muy interesante porque la cara que tiene Cristo ahí no es una cara europea española, ¿no? ujú, Sino que es más bien como una cara de rasgos aindiados. ujú. Ujú. O sea, este tipo de cosas, o sea, bueno, para los europeos ya sabemos que Cristo tenía cara europea, así blanco, de ojos azules y toda la cosa, ¿no? Ahorita sabemos que eso no era cierto, ¿no? Que pues, Cristo era un judío palestino y pues obviamente no tenían, su fisonomía no era nada como eso, ¿no? Pero muchos sacerdotes permitían que se hicieran estas representaciones eh, indigenizadas, por decirlo de algún modo, ¿no? Para acercar la religión a, a los indios. Ujú. Y pues Ginés de Sepúlveda decía, no, esto no se debe hacer. Hay que tirar a todos los ídolos, tirar todas las referencias indígenas y como eh, enseñar la religión prácticamente desde cero. O sea, borrar todo el pasado y enseñar desde cero. Y Bartolomé Las Casas dice, pues no hay que hacer eso, ¿no? Más bien hay que ver qué se puede rescatar de lo que ya creen los indígenas. Ujú, ¿Mm? ujú. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? No, ¿No? bueno, estoy bien yo estoy bien. Mm, Ujú, ujú. no. Y la legitimidad de la conquista es el tercer tema. Ginés de Sepúlveda piensa que la guerra es justa o se justifica porque hay que castigar a los indígenas, primero. O sea, porque él dice es que los indígenas, ya vimos, son unos bárbaros,
que hacen sacrificios humanos, son caníbales y hacen montones de cosas. Y entonces los europeos pues, tienen que llegar a castigar a esos crímenes, ¿no? Y castigando esos crímenes se salvan a muchos inocentes, o sea, se salvan a las personas pues, que iban a ser sacrificadas o que les iban a hacer algo, ¿no? Aquí podemos ver una imagen de una representación eh, de un códice de un sacrificio humano al dios Huitzilopochtli, Ujú, ¿no? O sea, eran cosas como muy tremendas, muy bárbaras. ujú. Eh, y ahora les pregunto a ustedes, ¿qué les parece este argumento? Es- Pues es que no puedes castigar a alguien que de alguna manera creían que estaban haciendo algo moral Ujú. O sea, hasta religioso. y hasta religioso, así es. O sea, para ellos era algo sagrado, este tipo de sacrificios, Y, y, ¿no? y bueno, oye, de los cuerpos de estas personas se hacían como unas hostias, ¿no? Y todo el mundo comulgaba, digamos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que era más burdo, pero era también una comunión. ujú. Sí, 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 o sea, algunas de las cosas, de las formas en las que intentaban interpretar los sacerdotes este tipo de cosas, pues era justo como la que acabas de decir, Nora. O sea, ¿Sí? decir es que ustedes hacen estos sacrificios, pero el Hijo de Dios ya se sacrificó por nosotros. Así es. Entonces Claro. ya no tienen que hacer sacrificios, ¿no? Ujú, Y o sea, obviamente, pues a muchos indígenas sí les hizo mucho sentido, ¿no? Y dijeron, ah, pues sí, claro, ¿no? A otros no, pero, pero sigue la pregunta en pie, ¿no? Hacerle la guerra a un pueblo es justificable si con eso salvamos a sus propios habitantes. no, bueno, ¿Por qué yo no? creo que es equivocado el argumento, ¿no? Es como no corresponde el argumento a eso, no creo que con eso salves muchos inocentes. Aparte, pues ellos estaban contentos haciéndolo así. Así es. Es muy chistoso, Gons. Yo me puse a pensar porque todas las tribus primitivas tienen el sacrificio al ser superior a la sí. Por ejemplo, este, eso es como muy primitivo, ¿no? O sea, como toda en América, ahora estoy viendo una serie de unos piratas en Borneo, y también las tribus son sacrificios a los dioses, o sea, sí hay una universalidad en ese pensamiento que ofreciendo corazones, cadáveres, o sea, que ofreciendo a divinidades logran cosas, es como muy general. Aquí también la religión católica está basada en eso. Cristo se sacrificó, murió para que los cristianos puedan, o sea, ahora sí que resurgir y salvarlos del pecado, ¿no? Entonces, pues sí es como una base no sé, de que es muy general en los humanos, ¿no? Claro. Eso del sacrificio. Nosotros Ujú, comulgamos y tomamos, ¿no? Y el pan y el vino. El vino Ajá. también es la sangre de Cristo, ¿no? Ok, ujú, totalmente sublimado y totalmente, pues, visto desde una perspectiva muy culturizada, pero pues de inicio no era tan, tan culto el asunto, ¿no? Ujú. ujú, Los vikingos creo que también hacían sacrificios a los dioses, ¿no? O sea, Así es, claro, ujú, a Thor y a todos ellos, ¿no? ujú. un pensamiento muy universal, ¿no? De los seres humanos, eso. Muy primitivo, pero muy universal. Bueno, no sé, ¿eh? ¿Qué Ujú. cosa Sí, sí, sí. más importante se le puede dar a Dios? Ujú, que es la vida de un ser Es la humano. vida humana, pues, ¿no? Ujú, Ujú. ujú. Sí, sí, sí. Ahorita que veamos los argumentos de Bartolomé, les planteo un dilema ético. Pero primero vamos a ver Ok. lo que Ujú, dice Bartolomé. ujú.
Primero, algo que ya habían dicho es, solo se puede castigar a los que están bajo nuestra jurisdicción. O sea, esto significa que España solo puede castigar a los súbditos españoles, pero los indígenas no son españoles. Por lo tanto, España no puede castigarlos, ¿no? Ujú, En un sentido legal, ¿no? ujú, O sea, los indígenas tienen sus propias formas de gobierno y son esas formas de gobierno las que deben castigar o no a los pobladores. Ujú. Uno puede pensarlo así, como una analogía, perdón. Eh, por ejemplo, ¿quién tiene el derecho de castigar a un niño? Pues sus padres, Claro, ujú, porque el niño está bajo la jurisdicción de sus padres. Y si tú no eres sus padres, pues no tienes derecho de castigarlo. así es. Puedes enojarte, puedes gritarle, lo que sea, ¿no? Pero no tienes el derecho de castigarlo. ujú. Ujú. Y aquí viene otra diferencia. Los indios son idólatras, no infieles. ¿Entienden cuál sería esta diferencia? Pueden intentar este, esclarecer cuál sea la diferencia entre un idólatra y un infiel. Sí, un idólatra, digamos que sus dioses son ídolos, pero ellos no son infieles porque el infiel es el que ya tiene una, no sé, es fiel a una religión Y que luego la dejó. y que luego la dejó. Ajá, Así, claro. ajá, Es lo justamente. O mismo sea, que la religión anterior, ¿no? Sí, ajá, sí, es, sí, 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 exactamente, sí. Los idólatras, pues son aquellos que creen en dioses, que se consideran falsos, ¿no? En ídolos. Y los infieles son aquellos que, habiendo conocido una religión, la rechazan. Ujú, Ujú. Y Bartolomé de las Casas dice, pues sí, los indígenas son idólatras, pero ujú, ellos no han, no han, ay, ¿cómo se dice? Este, no se han alejado de su propia religión. Ujú. No han, negado su propia religión. E incluso si lo hicieran, por ejemplo, a los musulmanes y a los judíos se les considera infieles, o sea, bueno, por los cristianos, ujú. ¿no? Y no por eso los andamos castigando. ujú, Yo ujú, creo que el Digo, infiel, yo creo que el infiel es el que conoció o conoce la religión y no está de acuerdo con ella, ujú, ujú, sea la que sea. Ujú. sí, 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 o sea, sí, yo sé que la religión o los ídolos, no sé qué, y si hay alguien que no está de acuerdo con los ídolos, ese es infiel, ujú. exactamente. ¿sí? Ujú, Sí, Pero sobre algo que conoces, ujú, ¿sí? ujú, Los indios no conocen la religión cristiana, ¿sí? No pueden ser infieles ujú, Así es, porque exactamente. no la conocen. sí. Punto. Ujú, Sí, Ellos aman a exactamente. los ídolos, ¿está bien? Pues ellos tienen así todo el es, pero derecho no de son hacer. infieles porque no conocen la otra religión. Así es. Ujú, ujú, ¿Sí? exactamente, ¿no? Y entonces no podemos castigarlos. No los ujú, puedes Bueno, castigar, no, no no se porque no pueden son castigar. infieles. ujú, Exactamente. En esos tiempos, poquito después quizá, vino todo el rollo de la persecución de los judíos, ¿sí? En varios lugares, en España particularmente, inclusive los corrieron de España, no podían estar viviendo en España porque eran infieles, porque Ujú, ellos sí sabían que había cristianos y no se alineaban. Ellos ujú, sí eran infieles y ujú, los castigaban y los sacaron, ¿sí? Los ujú, jesuitas era otro caso igual, ¿no? ¿Sí? sí. Eran infieles porque no estoy de acuerdo con lo que tú dices. Yo pienso que las cosas son por otro lado y entonces el Papa me puede considerar infiel, Ujú, ¿sí?
pero porque estoy en contra de lo que yo ya conozco, de lo que yo ya soy. Es lo que hacía la Santa Inquisición, ¿no? Así Es es. lo que hacía la Castigar, Santa Inquisición. ¿Eh? ujú, Así es. castigar a los infieles. Ujú, Castigar a los infieles, porque si alguien estaba, vamos, si alguien no conocía la religión cristiana, ujú, no, no estaba siendo infiel. Sí, ujú, no hay infidelidad. Claro. ujú, Ujú, Para que haya exactamente. infidelidad, primero te tienes que casar. ujú, Ándale. No, Sí, sí. sí, sí, sí. Digo, lo Sí, relacioné ahorita claro. así. ¿Eh? Para que seas Claro, sí. infiel tienes que estar casado. ¿Eh? Y entonces irte con otra, entonces eres infiel. ujú, Ujú, Sí, porque ya tienes una cosa y te vas con otra. Pero ujú, si Claro. no tienes, pero Estás si eres casado, no puedes ser soltero, infiel. pero si eres soltero, inclusive antes de casarse, no eres infiel. ujú. Coscolino, pero no infiel. Ajá. Digo, ujú. Sí, sí, sí. Verde. Sí, es buena analogía esa, es buena comparación. digo, no sé. Y el último elemento es, bueno, el último argumento que das Bartolomé de las Casas es que el remedio, el supuesto remedio, no salga peor de lo que esperaba. Y esto quiere decir que eh, Ginés de Sepúlveda decía, sí, 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 hay que conquistarlos para remediar estas injusticias. Ujú, Pero dice Bartolomé, bueno, eso solo en caso de que sí lograras quitar esas injusticias. Pero si vas a cometer más injusticias todavía, pues pues te salió peor, ¿no? peor Claro. serio que la enfermedad. Ujú. Acá hay un grabado que se publicó en uno de los libros de Bartolomé de las Casas, donde muestra, bueno, es que Bartolomé cuenta que los indios, digo, los españoles muchas veces soltaban a los perros para matar a los indígenas y y que lo disfrutaban, o sea que eran como juegos, ¿no? Como juegos de caza, como si soltaras perros para perseguir a conejos o algo así. Este, y sí, pues, dice Bartolomé, pues es que los españoles causaron más muertes de los que hacían por sacrificios humanos. Porque, Ujú, pues, no sé, un sacrificio humano a lo mejor era como que uno cada par de meses o no sé, uno cada mes o una vez al año, no sé, ¿no? Creo que Pero los era, o sea, españoles, las guerras floridas creo que solamente era una vez al año, pero no recuerdo, mm, Gonzi. hay que investigarlo, ¿no? Sí. Bueno, pero incluso, bueno, de todos modos, pues eran como hechos muy puntuales, ¿no? Y lo que llegaron a hacer los españoles, pues fue aquí a matar de manera indiscriminada a los indígenas. ujú, Ujú. En otras palabras, pues los españoles pecaron más de lo que pecaron bueno, pecaron más y conociendo la verdadera religión de lo que pecaron los indígenas sin haberla conocido nunca. ujú, Claro. Ujú. ujú. Yo El creo libro de que, eh, Sí, dime. yo creo que Ginés de Sepúlveda, el atacar la conquista por el lado de la religión no es correcto porque los españoles traían a sus padrecitos. Que funcionara o no funcionara, pero traían padrecitos. Yo creo que Ginés de Sepúlveda debería de haber más bien atacado la esclavitud. Son humanos, son gente, no sé qué, no pueden ser esclavos, independientemente de todo lo demás. Ujú. Sí, Sí, sería, sí. sería más Es que lógico, para mí sería más lógico que Ginés de Sepúlveda hubiera atacado la esclavitud que, ujú. que la religión. Pues sí, o sea, sí. Lo que pasa es que como él no estaba aquí en América y Sí, solamente sabía lo que le llegaban,
de lo que le Así es. decían y así, pues realmente no tenía una idea muy clara de lo que estaba pasando, ¿no? Y Él no quería sabía de las justificar, y no sabía ¿cómo? las atrocidades que cometían los españoles aquí en México. No, para nada, ¿Sí? ¿no? Porque allá, pues allá no, allá los españoles se portan bien, cuando Ujú. menos eso creían. Ujú. Ajá, sí, sí, sí. Y y tiene todavía mucho esta idea de que la civilización europea es lo máximo en el mundo y de que la conquista va a traer buenas cosas para los indígenas porque los va a civilizar. O sea, todavía tiene toda esta idea, justo porque él cree que los indígenas pues son un montón de monitos en taparrabo en las selvas, ¿Sí? Ujú. ¿no? Y Bartolomé de las Casas, pues no, o sea, él sí vino aquí a América, convivió con los indígenas, aprendió sus costumbres, digo, es el juicio que se tiene sobre Bartolomé de las Casas a veces em, es complicado porque se, se dice que es muy pasional, o sea, que era Ujú. un tipo muy pasional en el sentido de que lo que vivía lo describía y Ujú. argumentaba según eso que había vivido de manera muy exagerada, ¿no? Entonces, hay historiadores que creen que en algunas descripciones de sucesos Bartolomé está exagerando, lo cual puede ser cierto, ¿no? Eh, y aún así, lo importante era, pues, escribir ese tipo de atrocidades para que fueran conocidas por la corona española y supiera lo que estaba pasando aquí en México. Y esto se los digo porque existen historiadores españoles, pues tenían que ser españoles, que intentan como desechar todo lo que dice Bartolomé de las Casas, ¿no? Y que dicen que por su culpa se creó la leyenda negra de España. ¿Sí saben lo que es la leyenda negra? ¿Han escuchado No, yo, No, eso? Yo no, no. yo no No. sé. no, yo La no. leyenda negra es es una, es la idea de que los españoles causaron un genocidio aquí en América, Mm, ¿no? Y hay muchos historiadores españoles que dicen, no, 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 ¿cómo crees? O sea, sí, sí mataron a algunos, pero no a todos. Ujú. No sé, o sea, por cosas ahí de identidad nacional, como que quieren negar que ese tipo de cosas, ese tipo de atrocidades sucedieron aquí en México. Digo, yo no lo entiendo mucho, pues porque yo no lo siento así, y en general no lo sentimos así aquí en Bueno, lo que América, pasa es ¿no? que los indígenas no acabaron, digo, los españoles no acabaron con los indígenas. Los españoles lo que les trajeron a los indígenas fue la viruela. Y la Ah, viruela sí. se encargó de acabar con los indígenas. sí, Ujú, eso sí, así es totalmente cierto. ¿Sí? Ahora, ujú, acabo yo de ver una entrevista con este señor Martín Moreno, ujú, sí, este Ujú. escritor, sí lo deben de conocer, escritor Sí, sí lo de conozco. ahorita, Sí. ¿sí? ujú. Y él lo que decía es que Cortés había conocido a alguien que traía la viruela y se lo llevó a presentar a los indígenas para que los contagiara. Y Ajá, que fue caramba. y que fue la primera guerra bacteriológica que hubo. No, Sí. yo no creo que se los llevó a presentar, sino que No, los yo llevaba tampoco. en las carabelas y obviamente se enfermaron en el mar y No, llegaron porque ya él, muy mal, no, porque él entonces decía tenían que Cortés ciertas... encontró a este señor cuando vino Pánfilo Narváez y que venía con Pánfilo Narváez, los que vinieron de Cuba a someter a Cortés. Sí, pero ¿Sí? acuérdate que ellos ya tenían ciertos, o sea, ya ellos, la viruela no les hacía lo mismo. Así es, la viruela ellos la soportaban perfectamente, ¿sí? Claro, Y aquí acabaron con los indígenas, claro. ¿sí? Es algo así como el COVID, cuando empezó, Exacto, acabó con mucha gente y así ahorita es. ya no, Ujú. ¿sí? Ujú. Pero Claro. alguien Sí, que sí. no conocía el COVID a lo mejor le pega como nos pegó al principio a nosotros. Por supuesto. Así son las Ujú, pandemias, ¿no? ¿Vale? Así son las ujú, pandemias, ¿sí? Ujú. ujú. Sí, sí, sí.
Sí, y bueno, pues ahí está la discusión histórica, ¿no? De si llamar o no genocidio a lo que hicieron los españoles aquí en América. Ujú. Solamente si puedes comprobar que sí fue una guerra bacteriológica la que hizo Cortés, ¿no? Que sí se agarró a gente con viruela y los llevó y los presentó con la finalidad de, yo personalmente no lo creo. Ni Ujú. yo tampoco. Sin embargo, Martín Moreno sí lo expone como que sí. Ujú. Claro que Ujú. Cortés sabía que tenía viruela y por eso se los llevó a... Ya es Pero interpretación luego, de la historia. luego Martín Moreno dice muchas bafufadas a veces. A Sí, mí sí, me ha sí. pasado. En Sí, sus libros de a mí no me repente dice, agrada mucho. ¿eh? ¿Eh? A mí no me agrada mucho Lo que pasa es Martín que de Moreno. repente sí se le va la mano y dice muchas mapufadas, como diríamos, Así es, ¿eh? ¿verdad? Ujú, Yo siento que sí. ¿Sí? ujú, Yo siento que no. Digo, a mí no me agrada mucho Martín Moreno. ujú. Ujú. No, no es un gran historiador, es un gran escritor, muy divertido y muy así ameno, pero no es un gran Así es. historiador. No, con eso empieza él esta plática que yo oí, donde Ujú, dice, yo no soy historiador, yo soy ujú. novelista. Pues sí, entonces, no, no Sí, Entonces está en lo necesariamente. cierto. ¿no? Exacto. Ujú, Sí, ujú. Ujú. puedo aplicar las Sí, cosas sí. como yo quiero aplicarlas. Claro. Sí, Sí, para hacer una novela sí, por supuesto. sí, 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 Ujú, es amarillismo total. Claro. Ujú. claro. Sí. Y algo muy curioso es que hay historiadores españoles que también especularon así mafufadas y eran tipos intelectualmente pesados. Hay un cuate que se llama Menéndez Pidal, que es un erudito, bueno, era un erudito español, y él intentando como defender a España, dice incluso que Bartolomé de las Casas era esquizofrénico, alguna cosa así. O sea, como hay contradicciones en sus textos, como las que les digo, ¿no? Ahorita de lo de los negros y eso, Ujú, dice, no, es que entonces debe haber sido esquizofrénico y no sé qué, cuánta cosa, ¿no? En lugar de pues, simplemente aceptar que los seres humanos viven con contradicciones en su propio Claro. ser Sí, y Así que es. muchas veces no se dan cuenta de esas contradicciones, ¿no? ujú, Y Bartolomé de las Casas, pues era un tipo particularmente apasionado en sus escritos. Ujú. ujú, Entonces, pues es muy fácil que se le fuera la mano con muchas cosas o que ujú, luego no se dijera una cosa en un texto y se le olvidara y luego dijera otra en otro texto. Y algo que se le acusa mucho, por ejemplo, es que nunca da fechas ujú, precisas. Simplemente dice, yo vi tal cosa y a mí me tocó ver cómo mataban a tal indígena, ¿no? Y nunca da ujú, fechas. Pero uno sí, diría, pues es que lo que él buscaba no era hacer un recuento de lo que estaba viendo, no era un diario, eran textos que él mandaba a España para que lo leyeran los reyes y estas gentes y se conmovieran para que ujú, Claro. hicieran algo al respecto. ujú. Ujú. Él no buscaba dejar un registro histórico súper preciso de lo que estaba ocurriendo aquí, pues como, no sé, como Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Que él sí hizo una historia así, Sí, sí, sí. con, Sí, con responsabilidad de historiador, ¿no? Pero exactamente. Bartolomé de las Casas, pues no es tanto así, ¿no? Pero aún así era un tipo muy interesante y era un gran tipo, dentro de Ujú, toda su complejidad como mejor ser que humano. Ginés de Sepúlveda, sí. Sí, Sí. también. Yo pienso exactamente igual, Coque. Yo le doy la palomita a Bartolomé. Sí, 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 de todas, todas. ujú. hizo lo mejor que pudo con las herramientas con las herramientas que tenía. intelectuales que Sí, tenía en su momento, ¿no? Ujú. Sí, es como lo que dijo cuando lo de Maduro, que lo detuvieron, me llegó una cosa muy buena donde dice un venezolano que vivió todo lo que fue el chavismo, bueno, ahorita todo lo que es Venezuela, y entonces él dice, es muy fácil a los que están lejos, desde un cómodo sillón, con su Claro. alacena llena, todo, poder dar opiniones de lo que
hemos vivido nosotros acá. Entonces, esa gente no tiene el crédito moral digo, la autorización moral para juzgar si estamos de acuerdo o no con eso, ¿no? Pero acá, Sí, pues Ginés estaba en su sillón cómodo en España, nunca se mezcló con los indígenas, nunca vivió la problemática, pues sus argumentos no pueden ser tan confiables, ¿no? ¿O no? claro. Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Ni O sea, veraces tampoco. digo, son muy lógicos, o sea, porque realmente si uno lee a Ginés de Sepúlveda, es un gran lógico, Ujú, o sea, es un exacto. cuate, es un gran argumentador realmente, o sea, es un cuate muy erudito y todo lo que se quiera, pero le falta Vivencia. como que esa curiosidad humana, ¿no? Exacto. Y Bartolomé sí estaba empapado de todos esos sentimientos que se vivían Ujú, aquí en México, ¿no? Entonces exactamente. él tiene otro punto de vista diferente de las cosas, tal Ujú, vez. totalmente, Sí, por eso totalmente. dicen vive con Inés un mes y sabrás quién es. No Sí. vives con Inés un mes, no la conoces del todo. Con Inés de Sepúlveda, ¿no? Así es. También es. Ujú, ujú. Bueno, y para terminar el día de hoy, nada más les presento un poquito de cómo siguió la discusión, este, ya por otros pensadores. Aunque, bueno, voy a hacer una pequeña anotación. El Papa Alejandro VI, cuando, cuando ya se hacen públicos los descubrimientos de Cristóbal Colón y todos estos cuates, él saca una bula papal, es un mensaje público llamado Inter Caetera, Ujú, donde dice lo siguiente, dice, Dios es dueño de toda la tierra. Y uno dice, pues sí, claro que sí, ¿por qué no? ¿No? ujú. Y dice, luego, esa potestad divina la transfiere a la iglesia. Ajá. Empezamos Bueno, mal. Qué ya empezamos beneficioso mal, para ¿no? ellos. Ujú, Ujú. Y la iglesia puede transferir ese poder a cualquier tierra descubierta por España. O sea que con esta bula papal, el Papa Alejandro VI, que por cierto nació en el Reino de Valencia, o sea, que es España, ¿no? ujú, Daba autorización a la corona española para para conquistar y gobernar las tierras a las que habían llegado sus marineros. Ujú. ujú. O sea, esto fue en 1493, un año después de que se hicieran los viajes de Colón. Ujú. Entonces, bueno, esta bula papal quedó, digámoslo así, publicada, generó mucha controversia, incluso el rey de Francia, no me acuerdo cómo se llama en aquel momento, decía, a ver, usted, señor Papa, muéstreme el testamento de Adán y Eva, a ver dónde dice eso que está diciendo usted, ¿no? A ver dónde le legaron toda la potestad sobre el mundo, ¿no? Ujú, Y bueno, exacto. generó hay muchas, disputas, y una de las contestaciones más famosas es la que da Alonso de la Vera Cruz, que igual a lo mejor lo han escuchado alguna vez ese nombre. De hecho, hay una estatua de Alonso de la Vera Cruz en la Facultad de Filosofía, en la entrada. Y bueno, él fue un sacerdote español que igual como Bartolomé de las Casas se vino aquí a México y de hecho adoptó el nombre de Veracruz justo porque llegó al puerto de Veracruz, ¿no? Ujú. Y también él contesta a este razonamiento diciendo que en primer lugar los reyes originarios son reyes legítimos. Ujú, O sea, los reyes de los pueblos indígenas son sus verdaderos reyes. Claro. Ujú. Nada de que el verdadero rey es el rey de España, no, no, para nada, ujú, sino que ellos tienen sus propios reyes y por tanto tienen sus propias leyes.
Ajá. Igual, o sea, sus argumentos son muy parecidos a los de Bartolomé de las Casas, ¿no? Igual los desarrolla más finamente. Si uno lee a Alonso de la Veracruz, se da cuenta que también era un gran lógico. Es un cuate que argumenta con una precisión bárbara. Y sus textos son muy difíciles, pero son muy interesantes. Y en último lugar, dice que la alegación del Papa, o sea que el Papa da como legado las tierras descubiertas a los españoles, no tiene fundamento, ¿no? Porque la potestad de la Iglesia es espiritual y no terrenal. O sea, Totalmente. que cuando se dice que la Iglesia tiene poder sobre toda la tierra, no es literal, o sea, no es que la Iglesia sea la dueña de toda la tierra, sino que más bien pues tiene la tarea, la encomienda de evangelizar a toda la tierra y pues hacer los cristianos, ¿no? Bueno, esa era la idea en aquella época, pero no tiene nada que ver con cuestiones terrenales ni nada por el estilo. Claro. Muy bien, pues conclusiones de esto. Este señor Alejandro VI es el Papa Borgia. Híjole, no sé, pero Pues mira, tiene una cara parecida. puede ser, Lo, sí, lo digo más o menos por la época. Sí. sí, y porque los Borgia también venían de España. Y los Borgia eran de España. Sí, a ver, déjame lo busco rapidísimo en el celular Sí. ¿No? Digo, porque ahora tengo la gran duda. Hijo, búscalo ahorita porque también tenemos la duda. Ajá, sí, como que no me lo planteé en ese momento. Oye, pero con eso sales de dudas totales, Gonzi, porque entonces Sí, entendemos rapidito el por qué. ah, claro, es sí, Rodrigo Lanzol de Borgia. Ah, pues ahí está. Sí, sí, Ah, sí, mira, era Borgia. por Sí, sí, eso sí. pensaba Alejandro de esa VI manera. Así era de los es. Sí, Borgia. ajá. Sí, sí sonaba, digo, por la fecha en la que, Ujú, en la que estuvo. Muy bien, Coquito, muy sí, bien. Sí, 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 Bueno, totalmente. Muy bien. sí. Sí, excelente. Sí, bueno, pues ya se dan cuenta ahí luchaban intereses económicos Exacto. contra Ya intereses entendemos por qué dijo eso, cristianos. por qué hizo esa bula, Ujú, ¿verdad? Claro. sí, exactamente. Digo, no vivió muchos años tampoco para disfrutar de lo que hubiera podido ganar con Ujú, eso, pero, ujú, en fin, en fin. ujú. Ok, bueno, pues Oye, pero la aquí lata con se eso, da. ¿cómo? pero La lata se da, Gonzi. Sí, déjenme sí, sí. comentarles algo que leí hace poquito, ¿sí? Que me impresionó. No tiene nada que ver con nada, pero lo que me impresionó es que el Corán de los musulmanes está escrito en verso. Ujú, Son versos. Todo el Corán son versos. Y que ujú, por eso no se puede traducir a los idiomas, Ujú, porque romperías los versos. ujú. ujú, ¿Sí? Ah, mira, no sabía yo. Y que esa es Yo una de las tampoco. grandezas del Corán que dicen los musulmanes. Ujú, Es ujú. absoluto porque no se puede cambiar nada ni interpretar nada. ujú. Ahí está escrito en verso. Y sin embargo, todo lo interpretan. Ah, sí, ¿A poco no? pero lo más seguro es que el Corán debe de haber sido escrito en árabe. Claro. Sí, sí Y la está en gente árabe. está, pues a lo mejor de árabe no saben mucho. Ujú, Digo, no sé, ya son especulaciones mías. Es que ujú, Sí, sí. Ujú. me llamó la Sí, atención sí, eso sí. de que esté escrito en verso, ujú, ¿sí? Y Mm, por eso no mira, se puede traducir ujú. sí. ni Y interpretar, ¿eh? algo interesante ahí, que es que sí, los musulmanes creen que cualquier traducción del Corán no es el Corán, Ujú, Así es, curiosamente. Ajá. porque el O verso sea se que, rompe. exactamente, o sea, tú no, o sea, si yo me compro mi Corán en español, no estoy leyendo el Corán Así para es. un musulmán, ¿no?
Algo bien curioso, Es que es bien, verdad, bien la interesante. poesía no se puede traducir. Las poesías pierden su sentido cuando se traducen. Así es. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ujú, Y que el Corán es todo, 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 todo poesía. ujú, Ujú. ¿Sí? ujú. Bueno, Sí. breviario cultural. Sí. Bueno, sí, sí está muy interesante eso. Ahorita me acordé también de que les dije que les iba a plantear un dilema ético para terminar la Ujú, clase. ¿Mm? ujú. ¿Dije? Para terminar la clase del día de hoy, les voy a plantear un dilema ético que surge de estas reflexiones y es el siguiente. Eh, hay, hay pueblos africanos y también aquí en América, en donde, por ejemplo, se venden a niñas de 10 años como esposas, ¿no? Y es algo muy común. Ujú. La pregunta y el dilema ético es, ¿estaríamos justificados a intentar defender a esas niñas, incluso si ellas han crecido en esa cultura y creen que lo correcto es ser vendidas? Aunque no les guste, o sea, es muy posible que no les guste eso, ¿no? Pero como han A mí crecido en esa no. cultura, o sea, ellos ya están acostumbrados a ese tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, el dilema moral aquí es, ¿estamos facultados para intervenir en casos así? Ay, yo creo que, yo digo que sí, porque la naturaleza humana no, no, no da que una niña de 10 años tenga relaciones, de a luz, o sea, no está en la naturaleza, bueno, quién sabe, porque pues La antes lo nat- hacían así, Es ¿no? que la naturaleza sí lo hace. Pues la naturaleza sí lo hace, tienes Ah, razón, Y podría la naturaleza cambiar y decir, se pueden embarazar a partir de los 18. Pues, exactamente. No tienes razón, ujú, eso es cultural, sí, Gonz, sí, está muy fuerte. Sí, sí, Ah, sí, sí. Culturalmente, ah, sí, sí. ujú, Y yo te diría que ajá, no. No, porque sabes así, que una niña es una niña y no tiene, yo opino como tú, Tere, o sea, ujú, no, todavía no tiene posibilidades de ser madre, ujú, digamos, no adecuadamente, ¿no? Una criatura que tiene un bebé a los 10 años, ujú. pues, muy para difícilmente nuestra puede ser cultura, madre. No en ujú, lo físico, sino en lo para, mental, ¿no? para nuestra cultura. Para nuestra cultura. Pero Así para es. las otras, ¿Quién dicen sabe? que, por ejemplo, que Cleopatra creo que era una niña de 12 años, Ujú, que ujú. cuando andaba con Julio César tenía 12 años. ujú, Claro. Sí, ujú, digo, Sí. ujú. Y pues ahí está, o sea, es un dilema justo porque como que son- no cuesta mucho trabajo encontrarle solución, Ujú. Claro. sí, ¿no? Es que yo más bien pienso que no tiene una solución real. Es de acuerdo a criterios, pensamientos, todo, Así ¿no? es, Pero claro. aquí, bueno, aquí el dilema es, ¿se vale que les quites eso, digo, a esa cultura, les quites esa costumbre y eso, pues se vale o no se vale, ¿no? Sí. Ujú. pero lo que pasa es que venden a la niña, pero por una vaca o por 10 vacas. Ujú. Y entonces los padres tienen forma de comer, si venden a la niña y si no, no. Exactamente. Hay razones por las que actúan de esa forma. Ujú, ¿Sí? Ujú. De hecho, Coque, nosotros teníamos un amigo, Ramón y Coti, que compraron a una chica de Oaxaca, ¿no? La mamá se las vendió por, no sé, ya no me acuerdo, pero haz de cuenta que 2,000 pesos de Lo que aquel, sea. ¿Eh? lo que sea. Y la muchachita se vino acá con ellos y gracias a Dios cayó en muy buen matrimonio. Los dos la querían muchísimo a la chica, y la ayudaron, la mandaron a la escuela, bueno, hasta inglés aprendió. Y ¿Sí? y además no le pagaban, sino le ponían su dinero en el banco para que después ella pudiera hacerse de una casita
vivir, ya sea casada o sola, pero adecuadamente, ¿no? Sí, resumen, yo diría que hay gente buena y hay Así es. gente mala. Ujú, ujú, Claro. Y también como tú dices, Coque, la vendieron pues porque ella tenía nada más a su mamá, el papá los había abandonado y tenían un montonal de hermanitos a los que tenían que alimentar. Ujú. ¿Tú sí? ¿Tú qué ujú. piensas del dilema, Gons? No sé. Es que, o sea, como que depende en el estado intelectual en el que me encuentre y emocional, voto por una y otra. O sea, hay Ah, veces en las que diría, no, pues es que hay que dejar a cada pueblo pues con sus tradiciones, ¿no? O sea, la no intervención absoluta, ¿no? Pero luego sí me duele. O No, sea, es como que que mi corazoncito sí, empáticamente dice, claro. oye, La ¿no? verdad es que lo que más duele es un niño y que le hagan daño a un niño me parece infame, ¿no? ujú. Ujú. Y aquí lo curioso es que si queremos intervención, pues estamos del lado de la tradición de Ginés de Sepúlveda. Qué horrible, pero sí. O Ujú. sea, si queremos intervención, estamos del lado de Ginés. Y si no, Exactamente, es del lado de Bartolomé. ¿No? Ya exactamente. los Ajá, ganaste. Muy bien. Qué exacto. gacho eres, Gonzi. Gonzi dice que de un lado y de otro. Él es veleta, ¿verdad, Gonz, en eso? Ajá, digo, idealmente lo ideal sería como intentar convencer al pueblo de que lo que está haciendo, o sea, No como es, intentar es generar adecuado, conciencia del sufrimiento que está causando a las niñas o al lo que claro. sea, ¿no? Ujú. Pues eso sería lo ideal, pero O pues a, también es lo más difícil. o a lo mejor hay buena voluntad. Yo Sí, estoy O con, sí, yo o a estoy lo con mejor. Bartolomé. Yo estoy con Bartolomé. Ujú, Híjole, no, y yo nada más de pensar que estoy del lado del Papa Alejandro VI me quiero arrepentir, pero no, no me arrepiento si es un niño. No, no. Así es, o sea, esto se los planteo para que vean que es más complicado de lo que parece. O sea, porque aquí En totalmente. nuestra, parece que es como que buenos contra malos, ¿no? Ginés de Sepúlveda contra Bartolomé de las Casas y Ginés es el malo y Bartolomé es el bueno, pero esto es muchísimo más complicado de lo exacto. Claro. que de eso, ¿no? Igual No es los blanco y indígenas negro. contra los españoles. También. También, exacto, ujú, exactamente, también. Ujú. Muy bien. Bueno, pues algún comentario más, alguna duda, Pues No. ¿no? yo Si no. no, entonces pues La voy semana a que entra parar sí tenemos, la ¿verdad, Gonz? grabación. El 10 coquetos